Le comento que es un honor. Cuéntenos un poquito sobre el libro de Galaverna, del senador. Sí, es un proyecto que teníamos hace rato y él se decidió trabajar en ese proyecto en estos últimos meses. Él integró todos los congresos de la era democrática del 89 y fue un protagonista activo de la política nacional de Paraguay, y por eso para nosotros es muy importante recoger su experiencia, sus anécdotas, su vivencia y todo lo que era y todo lo que fue ese proceso político hasta hoy, porque hablar de Galaverna, hablar de Calera, un poco hablar también de la historia contemporánea de nuestro país. Por eso es que nos interesó muchísimo trabajar, y por suerte él también quiso hacerlo, y pudimos terminar el libro en poco tiempo, y tiene muy buena recepción de la gente también. Así es, doctor. Yo que llevo 37 años acá en Paraguay, siempre lo he escuchado y he visto todo lo que hace como un hombre que verdaderamente ha luchado y ha llevado adelante siempre también proyectos sumamente importantes. Me gustaría que me comentara un poquito de dónde viene el origen del apodo Calé. Y él cuenta que ese apodo es como una especie de legado, de herencia de su infancia. En el barrio vivía una persona de apellido Baglietto, Juan Carlos Baglietto, como el artista argentino, al que se le apodaba Calé, y él andaba siempre detrás, y le llamaban Caleí. El Caleí es pequeño Calé. Y cuando el otro viajó a la Argentina, se quedó él como el titular del apodo. Esa fue la explicación que él nos dio de cómo comenzaban a llamarle Calera. Y es un nombre, él mismo me planteó titular el libro con su apodo antes que con su nombre, y así quedó. Qué importante, sí, porque se le conoce más por el nombre, por su apodo que por su nombre. Yo con el doctor con el que yo tuve la oportunidad de compartir mucho fue con el hermano, el comisario, que también se le conociera como el comisario, una gran persona, un gran ser humano que en varias oportunidades estuve en la casa del comisario compartiendo con él, y allí fue donde conocí un poco más profundo el tema del senador Galaverna, y bueno, con los años que él siempre ha movido los hilos de la política aquí desde que cayó la dictadura prácticamente, ¿o no es así, doctor? Sí, claro que sí. Él tuvo mucha incidencia en numerosos hechos de nuestra historia, y por eso también se ganó algunos que otros detractores, porque fue siempre una pieza clave del Partido Colorado, del Partido Gobernante, y es normal que tenga admiradores y que tenga también críticos. Una persona que no pasó nunca desapercibido. Y mire, doctor, qué importante que esté dejando este legado, esta historia, el libro, para que verdaderamente puedan conocer más profundamente todas aquellas personas que quieran comprar el libro. ¿Qué costo tiene el libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? Sí, primero es cierto, es muy importante que los protagonistas de la historia, no solamente la historia política, de la sociedad en general, dejen sus testimonios para que quede huella de los procesos
es muy importante que las autoridades, que las grandes personas dejen su testimonio, como en el caso de Carlet. Y bueno, este libro está en un precio de venta en librerías de 150.000 guaraníes. Está en venta en las principales librerías del Paraguay. En este caso está en el lector, en Intercontinental Editora y en Servilibro. Esos son los principales puestos de venta. Se hizo el levantamiento, la insubordinación militar del entonces muy poderoso general Lino Oviedo, que fue la primera prueba de fuego a nuestra democracia nueva todavía, con las instituciones que estaban formándose. O sea, era el primer golpe de Estado de la era democrática que fue resuelta no por la vía militar, fue una solución donde primaron mucho las decisiones audaces y también el apoyo de la gente, que dio esa cobertura popular, ciudadana. Para mí uno de los episodios más importantes de los últimos años fue esa crisis en la que Carlet fue un actor importante en cuanto a la defensa de las instituciones, ¿verdad? Conjuntamente con el presidente Bomosi y otras personas. Nos cuenta muchos detalles y yo complemento con esa exposición de la coyuntura, de los hechos, de los datos puntuales para que la gente pueda entender a cabalidad lo que ocurrió. Ese para mí es el episodio más importante que se relata ahí. Muy importantísimo. Ya estoy deseoso de poder tener el libro y poder leerlo, porque veo que es sumamente importante, porque todos esos acontecimientos también yo los viví aquí en Paraguay, ya que llevo 35 ciertos hechos que también debe fijar ciertas informaciones, porque con el paso del tiempo uno se va olvidando de detalles, se va olvidando de pormenores, ¿verdad? Por eso también aprovechamos y aportamos algunos datos objetivos para que nos ayude a recordar también nuestra historia reciente a los que vivimos ya eso y a los que no, para conocerla. Así es, doctor. El tema de la muerte del doctor Argaña. Él estaba muy cerca, el senador estaba muy cerca de él. Sí, en el libro no se desarrolla mucho la muerte de Argaña en sí, ¿verdad? Se habla, él le atribuye eso, digamos, al obvieísmo para no personalizar. Sí. Lo que sí se habla es de toda la crisis que se generó, que empezó ya del momento en que asumió, desde la campaña, inclusive de esas elecciones, ese enfrentamiento que se da entre Argaña y Oviedo, que hicieron campañas por separado, por ejemplo, siendo parte de una misma dupla. Y eso se llevó al gobierno y la sombra del juicio político que terminó, según sus explicaciones, con la muerte de Argaña, lógicamente.
para intendente ni para Caraí o no? No, él fue intendente, pero antes de la constitución del 92, los intendentes eran designados por el Ejecutivo, por el presidente de la República. La práctica en la época era que los presidentes de seccional, por ejemplo, no siempre no era una práctica así radical, pero algunos presidentes de seccional recomendaban candidatos, una terna, por ejemplo, Sí. y uno de ellos era elegido por el presidente y era nombrado, ¿verdad? Entonces se daba como esa posibilidad de dar sugerencias. Y bueno, y a Caleb lo propusieron entre dos personas y fue seleccionado él. Apenas tuvo la edad para ocupar el cargo, ¿verdad? Haber tenido. A su compañero Pedro Rubín le dice, no, nosotros damos el espacio, conducirlo vos, y se le suma
dentro de lo que puede ser un exilio siempre desgraciado, algunas comunidades que le hicieron llevadero eso. Cuéntenos un poquito también su paso por el... la crisis y la caída de los gobiernos, que hablamos un poquito Sí, hace rato, pero ahora vamos a generalizar todo. y en gran medida hablamos en el libro. Electorales, la incursión de Horacio Cartes en la política, la crisis posterior, en la campaña de ADO, cómo se fue gestando su candidatura. Hay mucho, se habla de todo, o sea, es bien variado el relato sobre todos estos episodios en el libro. Sumamente importante, doctor. También el tema de su amistad con Castro y Hugo Chávez. Que le reciba a Castro y que por la investidura y por todo lo que significaba. Y bueno, ellos se pasaban charlando, se pasaban conversando. Fue una muy buena experiencia de haber pasado prácticamente toda la noche
muy apasionado de la música y compartió siempre con ellos. En la pandemia gustó muchísimo el rubro del espectáculo en general. Y entonces organizaban una colecta importante entre amigos para sostenerle a muchísimos artistas. Fue muy importante esa ayuda que se otorgó en esos años críticos donde ya no tenían trabajo, no tenían actividad los artistas y los músicos, principalmente los músicos, ¿verdad? Porque el rubro del arte es mucho más extenso sin duda, pero él enfatizó la solidaridad con la gente que ha hecho con los trabajadores de la música. Muy importante lo que hicieron. Muy importante, doctor. Este nos está explicando y le digo que es una gran personalidad, un hombre que ha apoyado mucho y que sumamente siempre lo admiro mucho por su inteligencia, por su sagacidad en todos los aspectos y en especial en Definirlo con él, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a llegar a eso, a una edición, principalmente para Kindle, que es una herramienta de lectura bastante utilizada a nivel mundial y hay muchos compatriotas que están en Argentina, que están en Estados Unidos y gente de otros países que quiera conocer la historia política paraguaya puede hacerlo tranquilamente porque el texto está totalmente en castellano y lo que se habla en guaraní está con las debidas traducciones para que sea comprensible para cualquiera, ¿verdad? Tal vez es una persona irrepetible en cuanto a su experiencia como congresista, uno de los pocos congresistas así que hay varios en todo el mundo, en Latinoamérica también con su larga carrera, con su larga experiencia y eso sirve también su experiencia para conocer la idiosincrasia paraguaya en el manejo de la política, ¿verdad? Eso es muy interesante porque muestra un poco la otra cara del manejo de las instituciones. así es, doctor. Le preguntaba porque le comento que yo soy el presidente de la en el canal de YouTube, por eso es muy importante, entonces que estén preparados, que también van a poder adquirir por PDF o en todas las redes sociales, doctor. Y esa es la idea, esa es la idea. Tenemos que conversarlo con él, hacer algunos, seguramente siempre vamos a
Galaverna. No puedo yo, no querría tomar una decisión sin su conformidad. Así es, doctor, me parece muy bien. Nosotros nos adelantamos un poco, doctor, porque yo estaba emocionado, quería profundizar el tema del libro del senador Galaverna. Ahora cuéntenos un poquito de usted, doctor. ¿Cómo fue para que usted escribiera con Galaverna el libro? Es una cuestión de confianza. O sea, yo tengo varios trabajos ya hechos, él conoce mi trayectoria como historiador. Yo no soy historiador de profesión, yo soy abogado, pero como apasionado de la historia paraguaya y de la historia política paraguaya, tengo otro trabajo y nos conocemos con él a nivel familiar, inclusive hace muchos años, somos compueblanos, y eso un poco facilitó lo que es la confianza, porque este trabajo, este tipo el biografía o el memorista se vaya conectando, liberando, hablando de sus cosas, no todo lo que se relata en las entrevistas se publica. Hay que cuidar también un montón de aspectos de repente. Ágil, ¿verdad? Para que a la gente le atape o para que no, al contrario, no se canse de leer, porque una vez que uno deja